para mí una cosa muy agradable el que tenga que presentar a Andrea Fernández, ¿eh? Que sabéis que es abogada, es diputada por León, en el Congreso, y es la sustituta en la Ejecutiva Federal de una digna sustituta de nuestra querida Carmen Calvo, y que además, como la veis, jovencísima, entonces para nosotros pues también eso es muy, que nos da mucha esperanza, de que los jóvenes cojáis las batallas que tenemos desde hace tanto tiempo. Es una persona que, como ella dice, y me ha impactado mucho, que dice que cualquier batalla política lo que nos debe hacer es pensar, que nos tiene que servir a todos para ir pensando. Y no hay duda que esta batalla que tenemos de las mujeres, que comenzó en el año 2005, me parece, con la ley de Zapatero, sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y que hace más de 15 años y que todavía estamos luchando y luchando, porque todavía, desgraciadamente, no está la igualdad, y lo que sí tenemos son muchas víctimas, sobre todo por la violencia de género. Y más ahora que nos vienen cosas como, organizaciones como vos, que no reconocen para nada esta lucha, que la han querido sustituir por la de la violencia intrafamiliar, que es una manera de dejarnos un poco al lado. Pero nosotros seguimos luchando, y ahora, en este momento, lo que nos ha salido es la ley esta del sí es sí, que al final ha habido que dejarla sola y quitar la parte para poder consensuar con otros grupos la parte un poco de la abolición de la prostitución y el proxenetismo. Y entonces, pues creo que es un momento muy bueno para que hoy nos hables de ello, y nos pongas un poco al día, porque muchas veces es que ya no sabemos ni qué decir, porque además creo que incluso en el feminismo no vamos todos a lo mismo. Y entonces, pues creo que es muy bueno que oírte y que cojamos conceptos y que sepamos realmente, porque entendemos que la prostitución es otra forma de violencia contra las mujeres, y sobre todo contra las más vulnerables. Así que, Andrea, somos todo oídos a lo que nos quieras decir. Bueno, pues muchísimas gracias por la más que generosa presentación, Pilar. Para mí es todo un orgullo y es un honor estar hoy aquí con vosotros y con vosotras, que, oye, pues lo que os digo, es un privilegio tener la oportunidad de dirigirme a tantos y tan buenos compañeros, y sobre todo de que queráis escuchar, ¿no?, lo que estamos haciendo y queréis conocer el trabajo que estamos llevando a cabo, porque además supongo que habréis visto que en las últimas semanas, cuando se produjo toda la discrepancia, ¿no?, la cuestión, pues ha habido muchísima repercusión en medios de comunicación, se han vertido muchas falsedades, y bueno, pues es importante que hablemos, que conozcamos la posición del PSOE, porque es verdad que eso, ¿no?, como digo, hay muchos intereses de por medio en esta cuestión y ha habido mucho ruido, muchísimo ruido alrededor de esto. Para mí ha sido la parte más dura y sobre todo más sorprendente, porque yo siempre pensé que esta cuestión recibiría mucho más apoyo, sobre todo social, del que, bueno, más que social, mediático, del que ha recibido. Entonces, voy a empezar por el principio, voy a hacer un relato de los hechos, y a lo largo de este relato también voy a ir explicándoos cuál es el planteamiento del Partido Socialista en concreto sobre nuestra propuesta de esta ley. Pues bien, esta cuestión se empezó al inicio de la legislatura. Nosotros al principio de la legislatura planteamos, a través de la Comisión de Justicia, de la cual yo era portavoz adjunta, era y sigo siendo portavoz adjunta en aquel momento, planteamos la posibilidad de recuperar la figura de la tercería locativa en el Código Penal. Esta es una figura que se retiró en el 95, creo recordar, y que lo que viene a reconocer a grandes rasgos es un delito en el hecho de que se alquile para prácticas relacionadas con la prostitución.
Nosotras quisimos impulsar esa reforma del Código Penal a través del grupo parlamentario como Partido Socialista, pero desde el Ministerio de Igualdad nos dijeron que nos esperáramos porque esta cuestión la iban a abordar en la Ley de Libertad Sexual, lo cual a nosotros nos pareció súper buena noticia, porque nosotros entendemos como Partido Socialista que efectivamente la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, en concreto una de violencia sexual contra las mujeres, lo cual nos dio un marco más que perfecto. Con el paso del tiempo, con el paso de los meses, vimos ese texto y pudimos... Uy, no sé si esto se me... ¿Me escucháis bien? Es que yo creo que se ha quedado como congelado. ¿Me escucháis bien? Sí, sí. Ahora sí, pero te quedas congelada, Andrea. Vale, no sé, es que no sé qué... No sé si es el consuelo. Vale, voy a ver si... Voy a quitar un segundito que voy a quitar el wifi porque suele fallar el wifi aquí. Vale, voy a continuar y si alguien tiene algún problema o lo que sea, me indicáis incluso por el chat y vemos si sigue habiendo algún problema. De momento, ¿no me escucháis bien? Sí, pero te has quedado sin imagen. Pues, Ahora no se escucha. Ahora no se escucha. No, ahora estás congelada. me he pillado. A ver, me voy a... Lo mejor es que vuelva a entrar y a salir, ¿no? Que vuelva a salir y después entrar, ¿no? Sí, lo mejor que haga eso. Ahí está intentando. Ahí. ¿Ahora me veis bien? Ahora mucho mejor. Sí, sí. Venga, pues Sí. nada, vamos. Jolines. Como os iba diciendo, nos pareció que no sé si esto me habéis llegado a escuchar, que el Ministerio de Igualdad nos indicó que esta reforma del Código Penal se iba a incluir en la Ley de Libertad Sexual y eso a nosotros nos pareció muy buena noticia porque entendemos que como partido que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres y en concreto es una forma de violencia sexual, con lo cual nos pareció el marco perfecto para abordar esta cuestión. Una vez que a nosotros nos enseñaron el texto de la Ley de Libertad Sexual, es cierto que valoramos positivamente muchos aspectos y valoramos muy positivamente que tanto la tercería locativa como una nueva reformulación del delito de proxenetismo se incluyeran, pero nos parecía que era insuficiente. Y nos parecía que era insuficiente porque nosotros hicimos un trabajo con distintas asociaciones, pues desde jueces, fiscales, abogadas especialistas en delitos relacionados con las mujeres, violencia de género, violencia sexual, y todos nos venían a decir que esa redacción no iba a atacar correctamente los delitos de proxenetismo y de tercería locativa. Entonces, nosotras, a través del trabajo que fuimos haciendo, preparamos unas enmiendas para incluir en el texto. Presentar estas enmiendas nos costó muchísimo trabajo porque es una ley del gobierno y todos sabéis pues, que el gobierno es de coalición y aunque el Ministerio de Igualdad no le corresponde al Partido Socialista, siempre hacer enmiendas a nuestro propio gobierno pues, es un poco complicado. No obstante, conseguimos presentar esas enmiendas y conseguimos que prosperaran un poco, yo creo, porque en el Ministerio de Igualdad consideraron que era muy complicado que las enmiendas salieran adelante. Nosotras mismas lo pensábamos porque, como sabéis, todos los grupos que forman parte de la mayoría de la investidura son regulacionistas, creen que la prostitución tiene que considerarse un empleo y creen que lo que tenemos que hacer es que las mujeres que se encuentran en situación de prostitución tengan derechos laborales, con lo cual pensábamos que era muy difícil que estas enmiendas salieran adelante. Para que nos entendamos un poquito dónde están las diferencias entre lo que hay ahora y lo que planteaba el Ministerio de Igualdad y lo que planteamos nosotras, es que actualmente el delito de proxenetismo
exige un criterio de explotación. Es decir, para que se considere que una situación de prostitución está basada en una relación de proxenetismo, es decir, que hay una persona que somete a esa otra, tiene que haber una situación de explotación. ¿Qué sucede? Que acreditar esa explotación es muy complicado, porque la explotación es un concepto jurídico indeterminado y además el Tribunal Supremo actualmente está haciendo una interpretación bastante laxa y bastante tendente a regular la prostitución y a considerar la prostitución un trabajo. Entonces, al ser muy difícil acreditar que hay una situación de explotación, casi no se producen sentencias por proxenetismo en España. De hecho, en 2021 hay una sola sentencia por delitos de proxenetismo y España se encuentra entre los primeros puestos de consumo, bueno, no me gusta decir consumo, ¿no? Pero de situaciones de prostitución en toda Europa, con lo cual pues, es evidente que algo está fallando. Por eso nosotros lo que planteábamos es que el proxenetismo se definiera como el lucro de la prostitución ajena, sin criterio de explotación. Es decir, siempre que otra persona se lucre de la prostitución de una mujer, está cometiendo un delito y por tanto tiene que ir a prisión. Como os decía, el concepto de explotación lo que nos plantea es un marco en el cual existe prostitución, existe proxenetismo, donde no hay explotación y por tanto es legítimo. Y en todo el debate que tuvimos y toda la negociación que tuvimos, tanto con el Ministerio de Igualdad como con el resto de grupos parlamentarios, para ellos era imposible renunciar al criterio de explotación precisamente porque ellos consideran que hay relaciones de proxenetismo que son laborales. Es decir, que hay personas que alquilan locales o que tienen a otras sometidas a situaciones de prostitución legítimamente y que se puede producir una relación laboral como quien tiene un jefe, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, claro, para ellos asumir eso era muy difícil. Y nosotras queríamos que ese término de explotación saliera del Código Penal, sobre todo también porque, como os decía, no es una ocurrencia nuestra, sino que cuando nos sentamos con mujeres juezas, con la asociación Temis, bueno, con un montón de compañeras y no compañeras que han trabajado mucho este tema, nos decían, mirad, es que mientras el criterio de explotación esté presente, es casi imposible dictar sentencias en materia de proxenetismo porque acreditar que existe una situación de explotación es muy difícil. Uno, por la situación en la que se encuentran las víctimas y dos, porque es que realmente nadie ha definido correctamente qué es la explotación, con lo cual es muy difícil. Al final queda el arbitrio del juez y como son realidades que están presentes en nuestras ciudades y en nuestro día a día son muy desconocidas, pues es muy complicado y además supongo que, como os podéis imaginar, las mujeres que se encuentran en situación de prostitución son mujeres cuya situación psicológica y su situación personal es de tantísima vulnerabilidad que en muchas ocasiones son relaciones que se parecen mucho a la violencia de género. Ellas se convierten en dependientes de sus proxenetas y, por tanto, dejar caer en ellas la responsabilidad de acreditar que se encuentran en una situación de explotación y de vulnerabilidad a veces es incluso difícil porque ellas mismas son incapaces de reconocer esa situación en la que ellas se encuentran. Al final, la prostitución es una institución en nuestra sociedad y nos han hecho entender o nos la han vendido de una forma que realmente no se corresponde con la realidad. Cuando nosotros vemos la tele, vemos películas, hablamos coloquialmente de este tema, nos imaginamos a una mujer que libremente decide que va a acostarse con hombres para obtener dinero y la realidad es que normalmente son mujeres en su amplísima mayoría provenientes de países mucho más pobres y mucho más vulnerables que el nuestro, son mujeres en situación de necesidad absolutamente atroz y lo que hacen es encontrarse en esas situaciones bien porque pertenecen a redes de trata o bien porque su situación es de tantísima necesidad que lo que les espera fuera de ahí es incluso peor que lo que tienen estando en ese tipo de espacios y en ese tipo de mundos. E incluso muchas de ellas son niñas que han sido sometidas a violencia, son mujeres que siendo niñas han sido sometidas a muchísima violencia, incluida violencia sexual, y su propio autoconcepto parte de la base de que su destino es ese, ellas asumen que su destino es ese. Nosotras nos hemos entrevistado con muchas mujeres víctimas de prostitución y la realidad que encontramos mayoritariamente es esta. Rocío Mora, que es la presidenta de APRAM, una de las asociaciones mayoritarias dedicadas a la atención de estas mujeres, nos dice que yo nunca me he encontrado con una mujer que quiera estar en situación de prostitución. Algunas están peor y otras están un poquito mejor y son capaces de explicarte cuál es la vulnerabilidad que les obliga a estar ahí, pero ninguna dice, no, yo es que me quiero dedicar profesionalmente a esto. Mi aspiración profesional es, me vais a perdonar la expresión, lamer genitales. Pues no, esa realidad no existe. Y además yo creo que hay otra pregunta que debemos hacernos cuando hablamos de este tema y es que si la prostitución es un trabajo y es algo que todos podemos aceptar como asumible en una comunidad política democrática, ¿por qué a ese trabajo solo se dedican mujeres?
¿Y por qué las personas que acceden a ese servicio solo son hombres? Evidentemente, yo creo que hay una reflexión posible ahí acerca del machismo e insisto en la idea de la vulnerabilidad a la que muchas mujeres siguen estando sometidas. Con lo cual, para nosotros, esta batalla era muy importante y queríamos ganarla. Siguiendo con el relato de los hechos, nosotros planteamos estas enmiendas para que todo esto estuviera recogido en la Ley de Libertad Sexual y estuviera recogido de manera efectiva y no solamente declarativa. Y lo que sucedió es que esas enmiendas que parecía que no iban a prosperar recibieron el apoyo del Partido Popular. Con lo cual todo indicaba que las enmiendas iban a salir adelante y se iban a incluir en la Ley de Libertad Sexual. Pero nuestros socios de gobierno, independentistas, etcétera, se pusieron de uñas, les parecía que esto era inasumible, que no podíamos salirnos con la nuestra y que para ellos esto era un tema muy importante, con lo cual nos vimos en una situación de mucha irresponsabilidad por todas las partes, porque el Partido Popular nos aseguraba su apoyo a nuestras enmiendas de prostitución, o sea, de proxenetismo, pero nos dijeron que no iban a apoyar la ley, con lo cual la ley caería, porque los grupos parlamentarios que nos apoyan asumieron la posición de que si esas enmiendas salían adelante, ellos no apoyarían la ley. Es decir, se produjo una situación de vetos cruzados que hacía imposible que la ley saliera adelante si las enmiendas prosperaban, porque ni el PP era capaz de ser valiente y apoyar las enmiendas y apoyar también la ley, y además los grupos parlamentarios paralelamente decidieron establecer una estrategia de presión basada en que, bueno, muy bien, si las enmiendas salen, nosotros votaremos en contra de la ley y la ley entera, la ley del sí es sí, que como sabéis tiene una parte asistencial, tiene una parte que también tiene que ver con violencia sexual en el Código Penal, pero desde otras ópticas, desde otro tipo de delitos, pues todo eso iba a caer. Así que nosotras, nuestra decisión, con todo el dolor de nuestro corazón, porque literalmente nos quedamos a las puertas de lograr nuestro objetivo, retiramos esas enmiendas y lo que hicimos fue escribir una proposición de ley recogiendo estas enmiendas para presentarlas solo como grupo parlamentario socialista. Y ya que presentábamos esa proposición de ley, pues decidimos hacer una apuesta incluso un poquito más fuerte, que en ningún caso el Ministerio de Igualdad en las negociaciones iniciales aceptaba, que era la sanción a los hombres que acceden a prostitución, las sanciones a estos hombres. Decidimos incluirlas también, ya que hacíamos una apuesta como socialistas por la abolición de la prostitución, decidimos que esas sanciones también tenían que ir en la ley de abolición del proxenetismo del Partido Socialista. Y además me gustaría hacer una aclaración, porque una de las acusaciones que hemos recibido es que las mujeres que se encuentran en situación de prostitución van a quedar desamparadas. Y no es cierto, porque en el propio texto de la proposición de ley hemos incluido que las mujeres que se encuentran en situación de prostitución van derivadas directamente al sistema de recursos que establece la Ley de Libertad Sexual, que tiene la propia ley recoge un apartado de recursos asistenciales, de recursos económicos, etcétera, para las mujeres víctimas de violencia sexual. Y como para nosotros la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, hemos decidido que se acojan a esos recursos, a los recursos dedicados a la violencia sexual. Con lo cual, si la ley sale adelante, estas mujeres tendrán siempre esa vía de reconducción de sus vidas. Esto es un poco todo lo que ha sucedido. Nosotros hemos tratado de actuar con la mayor honestidad posible, de acuerdo a lo que yo creo y muchas de mis compañeras creemos que son los principios y los valores que deben inspirarnos y que debemos defender como socialistas, que es amparar y proteger siempre a las personas más vulnerables y sobre todo luchar contra toda desigualdad, que es lo más importante. Y como os decía, creemos que la prostitución es la última institución patriarcal que nos queda por abordar desde el punto de vista legislativo y para nosotros era importante hacerlo. También nos han dicho que queremos prohibir la pornografía o que esta proposición de ley prohíbe la pornografía. Tengo que decir, y os lo digo muy claramente, que si dependiera de mí así lo haría, pero lamentablemente en esta proposición de ley no lo he podido hacer. O sea que si alguien os dice eso o vosotros mismos tenéis opiniones a este respecto, lo cierto es que la proposición de ley, tanto en su exposición de motivos como en todo su articulado, en ningún momento menciona la pornografía y simplemente se centra en los delitos de proxenetismo. Con lo cual, como os digo, muy a mi pesar, eso no va a poder suceder, por lo menos en esta ley, y creo que no sucederá esta legislatura. Pero, como os decía al principio, los medios de comunicación han hecho una ofensiva bastante potente contra nuestra ley, precisamente porque yo creo que como eran unas enmiendas dentro de otra ley, parecía que al principio pues nadie se estaba enterando muy bien de lo que estábamos haciendo, pero en el momento en el que ha trascendido que realmente la propuesta del Partido Socialista supone el cierre de los clubes y la persecución
de los hombres que acceden a prostitución, pues entonces ya ha habido gente que se ha puesto un poco nerviosa y sabemos positivamente que el lobby proxeneta, bajo el seudónimo de sector hotelero, se está reuniendo con muchos medios de comunicación, líderes de opinión y etcétera, para intentar condicionar la opinión pública y que pues recaiga mucha presión sobre el Partido Popular y sobre el Partido Socialista, que son los partidos que inicialmente apoyan esta ley, y bueno, pues que la retiremos o que la proposición no prospere. Por eso yo aquí, pues yo tengo toda mi fe puesta en el Partido Socialista, porque al final todos los grandes avances que se han producido en este país siempre han venido motivados porque en la militancia socialista había una determinación y había una fuerza que era imparable. Y yo creo que esta tiene que ser una de esas causas en que, igual que ha sucedido con la eutanasia y con otros grandes hitos que se han producido en esta legislatura, creo que es la militancia socialista quien nos tiene que empujar y quien nos tiene que ayudar para que efectivamente esa presión no consiga que esta iniciativa decaiga. Mi compañera Cristina Hernández decía hace no mucho, van a empezar a salir encuestas. Bueno, pues el fin de semana pasado ya salió una encuesta diciendo que el 68% de la población española considera que la prostitución es un trabajo. O sea, quiere decir que esa presión, ese juego va a seguir estando ahí. Y yo tengo mucha confianza en mi partido, tengo muchísima confianza en los compañeros y compañeras, y creo que es el momento de que cojamos esta bandera por los más vulnerables y sobre todo por los principios y por los valores que nos inspiran y que nos hacen sentirnos súper orgullosos de ser socialistas. Creo que esta es una de esas causas por las que nos van a dar tortas por todos los lados, pero que van a volver a hacer que el Partido Socialista sea pionero en la defensa del bien. Así que creo que por mi parte nada más. Si queréis abrimos un turno de palabras, si alguien quiere preguntar alguna cosa, quizás algún dato más concreto. Yo tengo que deciros que no tengo demasiado tiempo porque estamos en pleno, nunca mejor dicho, y en cualquier momento me tendré que ir a votar, con lo cual no tengo demasiado tiempo, pero creo que podemos hacer una ronda de preguntas si queréis que hablemos y que compartamos. Así que nada, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Oye, yo te quería preguntar que has dicho que, claro, que afectan las mujeres, sobre todo las mujeres, pero también hay que reconocer que también hay hombres, ¿eh? Sobre todo gente joven, ¿eh? Que también se les busca para la prostitución. Entonces, no sé si habéis contemplado en algún momento eso. Pues mira, Pilar, te cuento, o sea, por supuesto que hay hombres en situación de prostitución, fundamentalmente son hombres homosexuales que también se encuentran en esa misma situación de vulnerabilidad y que al final son víctimas de los mismos esquemas patriarcales que sufrimos las mujeres. En cualquier caso, si no sabéis, os hago, o sea, es una aclaración técnica, en ningún caso cabe la posibilidad de reformar una ley como el Código Penal excluyendo a los hombres de esa reforma. El Código Penal exige que sea así por una cuestión de igualdad. Sabéis que el artículo 14 de la Constitución española así lo exige, con lo cual las víctimas de proxenetismo son todas aquellas personas que se vean sometidas al lucro de la prostitución, de la prostitución de sí mismos, con lo cual si esa víctima se da la situación de que es un hombre, está exactamente igual de protegida que una mujer. No obstante, hablamos en estos términos porque la inmensa mayoría de personas que se encuentran en situación de prostitución son mujeres, pero por supuesto que si se produce el caso de que sea un hombre quien se encuentra en situación de prostitución, por no... Sonia. Andrea, tienes el micrófono. Sí, y que no os oía, pensaba que era que se le había ido la voz a Andrea otra vez, pero no, debe ser que se me ha ido a mí esto del proxenetismo, que también lo tenemos controlando las redes. Bueno, yo agradecer a Cristianos Socialistas este encuentro, me parece fundamental. Y luego agradecer a todo nuestro grupo parlamentario, pero en nombre de Andrea, o poniendo todo el foco ahora mismo en nuestra secretaria federal y además diputada nacional,
el acto de responsabilidad que fue la presentación de esta reforma o propuesta de reforma del Código Penal, ¿no? Yo creo que ya sabía nuestro partido que estábamos solas y solos en cuanto al proxenetismo, o mayoritariamente en soledad, al margen del Partido Popular. Y yo creo que, Andrea, ahora tenemos que dar todo el apoyo desde la militancia, desde las agrupaciones, de todos los grupos que conformen el Partido Socialista, desde Juventudes Socialistas. Tenemos que dar todo el apoyo y haciendo pedagogía en las casas del pueblo, ¿no? A mí me recuerda mucho al proceso que hicimos cuando se estaba planteando toda la ley de salud sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo, que íbamos, por lo menos en Madrid Comunidad, íbamos agrupación por agrupación explicando a los compañeros y compañeras en qué iba a consistir la ley, qué era la pedagogía que necesitábamos hacer. Y yo creo que ahora mismo, con esta propuesta de reforma del Código Penal y todo lo que queramos avanzar en abolicionismo, que en esta legislatura no nos va a dar tiempo, yo creo que eso es lo que sería bueno que hiciéramos desde la militancia, lógicamente con tu visto bueno como secretaria federal. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? La segunda. Cristóbal, yo creo que Andrea se ha quedado sin audio. Y sin... Sí, que no ha podido escuchar. Y está intentando ahora. ¿Andrea ha escuchado la intervención de Sonia? No, no he escuchado nada, Sonia. No sé qué ha pasado, pero la verdad Repite, es particular, ¿tienes tiempo no para he escucharla de escuchado. nuevo? Sí, si quiere, si Sonia lo tiene a bien, yo la escucho, Sonia. vamos, encantadísima. Sí, nada, lo hago un poquito más resumido. Me refería que bueno, era dar las gracias a cristianos de nuestro partido y sobre todo a nuestro grupo parlamentario y a ti en particular por poner ahora mismo el foco en ti, ¿no? Yo creo que la apuesta de esta propuesta de modificación del Código Penal ha sido un acto de responsabilidad política y yo lo tengo que expresar así, además es que lo quiero expresar así. Y lo que te planteaba, Andrea, es que creo que la obligación que tenemos política ahora mismo, la militancia, siempre y cuando, lógicamente, tengamos tu visto bueno como secretaria federal, es ir agrupación por agrupación a explicar qué supone esta propuesta del Partido Socialista Obrero Español y además hacer pedagogía del abolicionismo de la prostitución, que es lo que queremos conseguir, que no dará tiempo en esta legislatura a hacerlo todo, pero en la próxima legislatura. Y yo creo que además tenemos, o los hombres de este partido tienen que tener un papel protagónico en el sentido de saben que si ellos quieren, se acaba la prostitución, ¿no? Y porque antes has puesto los datos sobre la mesa, ¿no? Entonces yo creo que hombres y mujeres del PSOE tenemos que hacer esa devolución a nuestro grupo parlamentario y sabemos que no va a ser fácil. Y además, bueno, dará para otro día, pero sabemos que la abolición de la prostitución, ni con que haya ordenanzas municipales en un solo municipio, ni que un solo país sea abolicionista, sino que tiene que ser algo más, un nivel mucho mayor, ¿no? Geográficamente y políticamente hablando. Pero nada más, era eso lo que planteaba Andrea. Muchas gracias. Pues estoy yo con sonido, sí. Pues nada, Sonia, muchísimas gracias y muchísimas gracias también por estar aquí. Yo tengo que decir que esta es una bandera que recogemos y que simplemente le hemos dado forma legislativa, pero que esta es una lucha histórica de este partido y que por eso tengo tanta confianza en el partido. Por supuesto que creo que es muy importante que lo contemos, porque una vez más los socialistas no vamos a contar ni con los medios de comunicación ni con los poderes fácticos para llevar a cabo esta lucha, con lo cual creo que es muy importante que hablemos, que lo contemos, que lo defendamos y que el partido esté convencido y nos ayude. Y además tengo que decir, que aprovecho que estoy en este grupo, para deciros que creo que cabe una reivindicación del cristianismo desde una perspectiva socialista y creo que cabe una revelación, un ejercicio de rebeldía contra quienes pretenden caricaturizar
la fe cristiana y hacerla de alguna manera patrimonializarla o ridiculizarla, porque ya sabéis que tenemos a la extrema derecha y a la derecha que se creen que ellos son los depositarios de la fe y de la cristiandad, y por el otro lado tenemos a nuestros socios de gobierno que se empeñan en ridiculizarnos diciéndonos que es que somos unas puritanas, que si somos como las monjas, que si tal, que si no sé qué. Y creo que precisamente esta es una de esas causas que tenemos que aprovechar para reivindicarnos y señalar que todo esto son tonterías y que por supuesto que cabe una reflexión desde el punto de vista de la fe sobre esta cuestión que sea serena y que sea sana y que sea normal, que esto no puede ser una bandera para de alguna manera eso, ridiculizar nuestras posiciones, que pues por supuesto que desde una perspectiva cristiana se puede defender la abolición de la prostitución fundamentalmente porque es una causa que entronca directamente con la dignidad humana y con la defensa de las personas vulnerables, con lo cual creo que aquí también cabe una autorreivindicación en este sentido. Oye, yo te preguntaría que en los países en los que lo han conseguido, ¿cómo lo han ido haciendo? En los países nórdicos sobre todo. ¿Cómo lo consiguieron? Pues mira, Pilar, nosotros en los textos que hemos preparado nos hemos inspirado mucho en lo que han hecho particularmente Francia y Suecia, porque además nosotros tenemos contacto con gente que ha trabajado en este tipo de cuestiones allí. Una de las cosas que apuntaba Sonia, y tiene toda la razón, es que la abolición de la prostitución es un camino. Evidentemente hace falta mucho más que el reproche penal para llegar a la eliminación de una institución que está perfectamente integrada y aceptada en la sociedad. Necesitamos mucha educación, necesitamos servicios sociales muy potentes para acoger y reconducir la vida de estas mujeres, necesitamos muchas cosas, pero por algo hay que empezar y creemos que uno de las grandes lagunas de las que adolece, por desgracia, el ordenamiento jurídico español es de un abordaje penal contundente sobre la prostitución y creemos que este es el primer paso. Desde luego que todos los países de nuestro entorno que han tenido éxito en esta materia, contra lo que piensan algunas personas, precisamente lo que han desarrollado son sistemas penales potentes que castiguen fundamentalmente a los proxenetas, que castiguen a los hombres que recurren a prostitución y que protejan a las mujeres. Y eso es lo que nosotros hemos querido introducir en nuestra proposición de ley. Faltan cosas, tengo que decir que al final todo esto es consecuencia del descabalgamiento de la Ley de Libertad Sexual, pero sí que es verdad que nuestra proposición de ley contiene la esencia de lo que se ha defendido en países que sí que han tenido éxito, sobre todo Francia. Yo, Andrés, bueno, soy Cristóbal López, soy el coordinador federal. ¿Me escucháis? Sí. Vale, perfecto. Y primero agradecer a todos y a todas las participaciones hoy, aquí esta tarde. Bueno, esta es la línea que llevamos tiempo en Cristianos Socialistas, ¿no? De colaboración con la Ejecutiva Federal, ¿no? Tú has dicho algo de haciendo partido, ¿no? A mí me parece eso fundamental los tiempos que estamos. Soy de aquí de Sevilla, de Andalucía. Te puedes imaginar un poco el estado anímico que puedo tener. Y yo creo que es fundamental ese partido, porque, mira, con el partido se puede ganar o se puede perder, pero sin el partido solamente se puede perder. Y además cuando se gobierna, donde el partido a veces queda muy diluido sus funciones, yo creo que cuando se gobierna el partido se tiene que dedicar a lo importante y el gobierno siempre se dedica a lo urgente. Pero es siempre lo importante, en este caso el partido, el que tiene que marcar la hoja de ruta de lo urgente, si no nos perdemos. Por tanto, es fundamental siempre hacer partido y siempre la asistencia del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Pero nosotros siempre estamos últimamente colaborando, como siempre, con la Ejecutiva Federal, ¿no? Y fundamentalmente en aquellos temas que tocan el alma, ¿no? El alma del socialismo humanista, eso que es nuestra bandera y es nuestra retórica y nuestro relato dentro del socialismo, ¿no? Y fundamentalmente los temas centrales, los temas de igualdad y fundamental también los temas de violencia de género. Tenemos una Secretaría de Igualdad que nos reunimos todos los lunes de primero de mes, durante los 2 años que llevamos de mandato, que lo lleva la compañera Pilar Criado, y además rodeada de compañeros y compañeras muy importantes aportando mucho. Y ya te digo, muchísimas gracias por tu intervención, donde bueno, me ha recordado un socialismo fresco, un socialismo totalmente renovado y con banderas clásicas nuestras, pero con diferentes estrategias como yo creo que debe hacerse, ¿no? Y nada, aquí estamos para lo que haga falta, para eso somos, como decían, un enunciado del País Vasco, ¿no? Pues nuestra misión también es que nos conozcamos, venid a conocernos y veáis cómo es la militancia de Cristianos Socialistas. Yo siempre digo, y espero que nadie se moleste,
bueno, llevo ya casi 30 años militando en el PSOE, que el partido se puede apuntar a cualquiera, pero cuando uno se apunta a un grupo federal, un plus más, ¿no? Y la gente de Cristianos Socialistas no somos cemento, no somos muchos, pero sí somos fermentos dentro del proyecto socialista. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, pues yo quiero deciros que muchísimas gracias por haberme escuchado. Para mí ha sido un placer enorme estar con vosotros. Sí, ahora sí que os tengo que dejar, con lo cual eso, pues que muchísimas gracias y que ojalá podamos vernos pronto y que yo encantada de acercarme a vosotros, de que nos conozcamos y que todo lo que necesitéis, pues aquí estoy, tanto por teléfono, videoconferencia, si queréis veniros a Ferraz algún día a charlar conmigo, yo estoy encantada. Así que nada, muchísimas gracias y os mando un beso enorme a todos y cada uno de vosotros y vosotras. Fuerte. Hasta luego. Gracias.